Sabemos ya cómo calcular b. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos calcular a? Y a, que es la intersección de la recta con el eje y, se calcula de la siguiente manera. Es la resta entre la media de la variable y la multiplicación de b por la media de la variable x. Y barra es lo que yo denoto la media de la variable y x barra es la media de la variable independiente x. Luego es simplemente una resta bastante sencilla. En la regresión lineal utilizamos la información sobre la variable independiente de x y la variable dependiente y para estimar esa relación, es decir, para poder predecir con los x los valores de y. Recuerden que con el coeficiente de correlación podíamos medir una asociación entre x y y, pero en ningún momento podíamos hacer predicciones de qué valor tomaría y si yo observo cierto x. En este caso, lo que nos permite la regresión lineal es empezar a hacer predicciones o empezar a mirar en nuestros datos a medida que x varía, cómo varía y. ¿Cuál es la importancia de aproximar el análisis de datos de esta manera? De nuevo, pensando en un mercado de suelo urbano, ustedes pueden estar interesados en evaluar cierta política, por ejemplo, una política de titulación, una política de subsidios al consumo de vivienda popular o vivienda de interés social, o quieren estimar cómo han cambiado los precios del suelo debido a una intervención pública, tal vez la provisión de agua potable o agua y alcantarillado, o la inversión en vías o en sistemas de transporte público masivos. Nos interesa saber cómo varían los precios de pronto cuando una propiedad tiene alcantarillado, o cuando una propiedad está más cerca al sistema de transporte masivo, o cuando una propiedad es titulada con relación a una propiedad que está más lejos, una propiedad que no está titulada, una propiedad que no tiene agua y alcantarillado. Porque de ahí podemos derivar cuál ha sido el impacto de la intervención urbana en el mercado de suelo y saber si estamos generando plusvalías o aumentos de suelo, de valores en el suelo que están quedando en manos del sector privado. ¿Cuáles son los requisitos intuitivos para la regresión lineal? De manera intuitiva, por ahora, estamos diciendo que la variable dependiente debe ser una variable continua, o por lo menos debe ser una variable en intervalos. ¿Qué es una variable continua? Una variable continua es una variable que puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, incluyendo decimales, es decir, es un número real. 1.52, 1.83, menos 1.15. Ese es un requisito intuitivo, es decir, que la variable dependiente puede tomar cualquier valor. Relajo un poco ese supuesto o ese requisito diciendo que incluso en muchos casos cuando la variable puede no tener valores negativos, por ejemplo cuando estamos hablando del precio del suelo, dólares por área cuadrada, por ejemplo, o pesos por metro cuadrado, pues ese valor nunca puede ser negativo, no hay menos 3 pesos. Entonces la variable fluctúa o varía entre 0 y, por lo menos teóricamente, en teoría, infinito. De nuevo no va a haber un predio que valga infinito. Pero es una variable que de todas maneras tiene bastante fluctuación entre 0 e infinito. Y si ustedes piensan en esa distribución, pocos predios tienen valores bajos. A medida que van hacia ciertos valores aumentando, va a haber más predios y van a tener una distribución relativamente normal. A precios muy altos va a haber muy pocas propiedades. Si ustedes mueven esa distribución hacia la izquierda, haciendo que la media sea 0, es como si tuvieran una variable continua que variara entre menos infinito e infinito. Imaginen ustedes que están simplemente tomando toda la curva normal, que está entre 0 e infinito porque describe el precio por metro cuadrado de predios, y simplemente la mueven toda
hacia la izquierda de tal manera que la mitad de la curva es en el territorio negativo, de 0 a menos infinito, y la otra mitad está entre 0 e infinito. De esa manera intuitiva estoy casi que demostrándoles que no importa si las variables están entre 0 e infinito, es decir, si no pueden tener valores negativos, porque en últimas lo que es un pequeño desfase en dónde están localizadas en términos del eje X. La variable dependiente puede tomar distintos valores, no tiene que ser continua, y más adelante en otras sesiones vamos a interpretar variables que no son continuas, que son lo que llamamos binarias, por ejemplo, es decir, que pueden tomar el valor 0 o el valor 1, de pronto porque indican algo, indican la titulación o indican la presencia de alcantarillado o servicio de agua potable. Pero la variable dependiente puede de todas maneras tener otras características de distribución. No tiene que ser una variable continua, es decir, no tiene que ser 1.15 o 1.23. Puede también ser una variable en intervalos o ordenada, por ejemplo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, o simplemente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una variable entera, un número entero. Ejemplos de este tipo de variable. Ustedes pueden ir a hacer un estudio de campo y pueden estar preguntándole a los residentes de cierto vecindario, cuéntenme qué tal es la calidad de los servicios públicos en su vecindario. De 1 a 5, cuando 5 es que usted está muy satisfecho y 1 es que usted está muy insatisfecho. ¿Cuál es su ranking, el score, la calificación que usted le da a los servicios públicos? Es decir, una variable que está entre 1 y 5. O igual, cuénteme cuál es su percepción de la inseguridad en su vecindario, o cuál es la percepción del servicio de transporte público en su vecindario. Esa variable puede suponerse pseudo continua y puede ser una variable dependiente en la regresión lineal. ¿Qué no puede ser? Es importante saber qué tipo de distribución no puede tener la variable dependiente. No puede ser una variable binaria, es decir, no puede ser un 0 o un 1. ¿Por qué no puede ser un 0 o un 1? Vamos a discutir eso en mucho más detalle en otras sesiones, pero la idea es que vamos a violar uno de los supuestos fundamentales de la regresión lineal sobre la distribución de los errores. Esto va a quedar mucho más claro después. Otro segundo requisito intuitivo que quiero presentar antes de seguir adelante es que la relación entre X y Y que se está suponiendo es lineal. Es decir, estamos forzando que lo que estimemos entre la relación de X y Y sea una recta. Recuerden que yo empecé diciendo, supongan que vamos a describir la relación de la manera Y sombrero igual a más BX. Es decir, supongamos que es una recta, vamos a ver cuáles son los valores de B y los valores de A. Eso es bastante importante porque si no hay una relación lineal, ejemplos de cuando no hay relación lineales, por ejemplo, cuando es una relación curva, una relación como una parábola o una U, hay casos en los que la U es invertida, mirando hacia abajo, la U es mirando hacia arriba. En esos casos, fallaría la regresión lineal y no sería el modelo apropiado para poder estimar la relación entre dos variables. Entonces, vamos ahora a seguir los pasos para la determinación de la regresión lineal. Empezamos de manera muy intuitiva pensando en nuestro objetivo último. Queremos encontrar la recta, es decir, la ecuación y igual a mx más b, o en el caso de la regresión lineal, y sombrero igual a más bx, que mejor describe la relación entre nuestras dos variables, la variable independiente x y la variable dependiente y. Ahora, piensen ustedes en una gráfica descrita por los siguientes puntos. Ven ustedes ahí entonces en el eje Y
mano izquierda, la línea vertical, el eje X, en el parte de abajo de la lámina, la línea horizontal. Ven unos puntos denotados por el azul claro, agua marina, en el espacio. De nuevo, continuemos con el ejemplo de predios y su precio por metro cuadrado y X algún atributo del vecindario. Ustedes recogieron información de varios vecindarios y eso está demostrado por estos 10 o 12, 15 puntos que ven en la pantalla. Una persona puede decirles, bueno, miren ahí la recta que yo creo que puede ser la regresión lineal adecuada para estos datos. Y ustedes dirían, pues no creo que esa es la regresión adecuada porque está muy abajo. No es la que mejor describe la relación entre esos datos. De igual manera, esta gráfica tampoco es la gráfica que mejor describe la línea en los datos, está muy arriba. Y esta gráfica muestra una curva, una línea, una recta, la roja, que está un poco más cerca, tal vez tiene muy poca pendiente, y creo yo que debería ser un poco más inclinada de lo que está. Pero en últimas, lo que queremos encontrar es la línea roja que está mejor distribuida en los datos. Y para hacer eso, vamos entonces a definir el error. Y pensemos en el error de la siguiente manera. Y sombrero, es decir, el resultado de tener la constante más la pendiente por X, Y sombrero es lo que yo adivino sobre Y a partir de tener información de X. Es lo que he podido adivinar sobre Y. Como dije anteriormente, en muchos casos va a ser imposible que lo que yo adivine sea exacto a lo que veo en la realidad, porque estamos en un mundo muy complejo, porque no puedo observar todo lo que puede afectar el valor por metro cuadrado de todos los predios que tengo en mi muestra. De tal manera que va a haber un pequeño error o un gran error, pero definamos el error entonces como la diferencia entre lo que yo observo, el valor de cada observación, Y, para cada predio, y lo que yo predigo, mi predicción de cuánto debe ser Y a partir de X. La diferencia entre Y para cualquier observación y la predicción Y sombrerito para esa observación Y va a ser el error. Ese error se muestra en esta lámina. La definición del error es lo que observamos, la observación actual, menos el valor que he predicho. En términos gráficos, miren ustedes que lo que yo predigo está determinado por la recta roja que ven en la pantalla. Es decir, eso es lo que yo digo que va a ser Y sombrero. Pero el valor actual es Y sub I. Es lo que existe en lo que observamos en el campo, los datos que recolectamos. Esa diferencia en el eje X, perdón, en el eje Y, constituye el error. Y podemos ir de observación en observación midiendo el error. Cada punto que ven ahí, como pueden observar, tiene algunos errores. En esta lámina se ve que para unos 8 o 10 puntos, 2, 4, 6, 7 puntos, el error es positivo, es decir, los valores en realidad son más altos de lo que esta ecuación o esta recta predice, y para 2 otros puntos los valores son más bajos, es decir, para esos 2 puntos estamos esperando valores más altos de lo que realmente pueden suceder.